La Iglesia Luterana San Pablo, de la Misión Luterana de Isleta, presenta su programa La Gran Comisión. Bienvenidos una vez más a este programa de La Gran Comisión. Hoy les habla el pastor John Benito de la Iglesia San Pablo Lutheran Church aquí en El Paso, Texas, y conmigo se encuentra Daniuska Turiño y estamos contentos de que usted esté junto a nosotros para estudiar el mensaje de Dios para hoy. Así que te damos la bienvenida y te invitamos a que te unas a nosotros en oración. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, gracias por tus bondades, gracias porque tú siempre envías a tus mensajeros para traernos tu mensaje de esperanza. Sé con todos los televidentes en esta ocasión, con sus necesidades, sé tú quien los bendices y sé tú quien hace la obra de restauración que deseas hacer en sus vidas. Acompáñanos ahora en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. La lectura hoy, hermanos, se encuentra en el Evangelio de San Marcos, el primer capítulo, del versículo del 1 al 8, y la lectura de la palabra del Señor dice así. Principio del Evangelio de Jesús, el Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen su senda. Juan se presentó en el desierto y bautizaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecado. Toda la gente de la provincia de Judea y de Jerusalén acudía a él. Y allí en el río de Jordán confesaban sus pecados y Juan los bautizaba. La ropa de Juan era de pelo de camello y alrededor de su cintura llevaba un cinto de cuero y se alimentaba de langosta y miel silvestre. Al predicar, Juan decía, después de mí viene uno más poderoso que yo. Yo no soy digno de inclinarme ante de él para desatarle la correa de su calzado. A ustedes yo lo bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra de Dios, hermanos. Gloria a Dios por su mensaje, por su palabra que siempre llega a nosotros cuando esta más es necesitada. Precisamente hoy que estamos viviendo en tiempos de dificultad, en tiempos de crisis, como lo vivió también el pueblo de Israel, el pueblo de Dios en aquellos momentos, pero sin embargo Dios tuvo un plan, Dios tenía un plan, y nos dice la palabra del Señor que en esta ocasión el Señor enviaba a su mensajero para preparar también el camino para ese gran ministerio que Jesús iba a desarrollar a favor del pueblo de Dios, trayendo la salvación de la cual tú y yo hoy podemos gozar y disfrutar de esos beneficios grandiosos que el cielo nos ha regalado a través de la gracia de nuestro Señor. Hermanos, cuán importante es que tú y yo hoy también podamos preparar el camino del Señor. Estamos en la época de Adviento y esa es una obra que el Espíritu Santo desea hacer en nuestros corazones. La palabra Advientos viene de advenimiento, o sea que estamos esperando la venida del Señor. Ese Señor Jesús que se acerca a nosotros y que viene a nosotros a través de su palabra, que viene a través de que viene a su pueblo hoy a través de su mensaje para traer ese gozo que tanto hoy nosotros, tú y yo, necesitamos experimentar. En la lectura de hoy, hermanos, vemos la predicación de Juan el Bautista, pero empieza con un escrito del profeta Isaías desde los tiempos antiguos. Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor y enderecen su senda. Lo que me maravilla a mí aquí de este texto es que el Señor ve todo el panorama. Nosotros vemos un pedacito de la historia, pero el Señor ve todo el panorama y pone a hombres como tú y como yo, a mujeres como tú y como yo, a llevar su palabra. Desde el inicio de los tiempos ya se estaba preparando el camino del Señor, ya se estaba preparando nuestra salvación, ya se estaba preparando el advenimiento, como dice Pablo aquí, yo los bautizo en agua, pero viene alguien más poderoso que yo que los va a bautizar en Espíritu Santo. Desde los tiempos antiguos ya se estaba preparando la salvación de nosotros, ya se estaba preparando el rescate de nosotros, ya se estaba preparando el único camino a seguir
para obtener nuestra salvación. Y me maravilla que Juan el Bautista reconozca que viene uno más poderoso que él. Pero miren cómo Juan el Bautista se vestía. Para que, con esto quiero decir que Dios no hace excepción de personas, que cualquiera puede llevarte un pedacito del Evangelio, un pedacito de la palabra del Señor, que cualquiera está apto para llevar la palabra del Señor siempre y cuando se arrepienta y enderece su vereda, como dice la palabra. Juan se vestía ropa de camello y se acinturaba con un cinturón de cuero. Cuando en estos tiempos, si nosotros vemos una persona más o menos con esa vestimenta o con menos vestimenta, le oiremos su palabra, le oiremos lo que él quiere decir. Ahora yo le voy a decir, yo recuerdo algo que vi en la televisión así mismo y me presenta ese marco, un hombre mal vestido, un hombre desaliñado, pero con pleno conocimiento de la palabra del Señor. Y aquí esto como me satisface y me da la alegría porque la palabra del Señor día a día nos enseña más. Y a veces nos sentimos que no estamos capacitados de traer a otro hermano a que sea salvo. Y esta fue una de las primeras tareas que nos dio el Señor. Somos enviados del Señor para llevar su palabra. Así es, hermana, desde un principio de los tiempos ya Dios tenía un plan pensando en nosotros, pensando en ti, pensando en mí, y es el plan de la salvación, enviar a su Hijo Jesús para llevar adelante ese gran acontecimiento histórico que marcó la historia de la humanidad, pero realmente ha sido mucho más que esto. Hoy Jesús, así como vino en el pasado, desea venir también a nosotros día a día, a través del arrepentimiento, a través de su palabra, como mencioné anteriormente. Y, hermanos, Juan el Bautista fue esta persona que Dios usó para abrir y preparar el camino para el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesús. Y como menciona la hermana Daniuska, vemos que Dios no hace excepción de personas. Juan el Bautista no se estaba vistiendo, no se presentaba a las personas como una persona rica con ropas lujosas para predicar el mensaje. Su ropa era una ropa simple, como menciona la palabra de Dios, una ropa, vestiduras de cuero de camello, y comía alimentos también simples, no los alimentos que comía la alta alcurnia de aquel tiempo, pero sin embargo era usado con Dios para un propósito especial, para preparar los corazones y para llamar al pueblo judío, al pueblo de Israel, que estaba un poco descarriado en aquel momento, también a volverse a Dios a través del arrepentimiento. Nos dice la palabra de Dios en este pasaje que Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento y muchos eran bautizados. Los judíos en aquel tiempo pensaban que el bautismo era solamente para las naciones paganas, o sea, para las naciones que adoraban otros ídolos, que sacrificaban a sus hijos, a los dioses, que hacían muchas aberraciones, pero sin embargo, también el pueblo judío, en su ego, podríamos decir, se había alejado de su Señor, porque se creían los más importantes que todas las naciones, y a ellos también Dios les hace un llamado a través de Juan el Bautista, el mayor de todos los profetas, como lo menciona Jesús, diciéndole: convertidos y arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios nos ha llamado a que seamos personas que amemos a los demás, que consideremos a los demás, personas que pongamos el amor a Dios sobre todas las cosas y que también amemos a nuestro prójimo, no que nos creamos superiores a nuestro prójimo, sino que seamos de ayuda a nuestros prójimos y que permitamos que el Dios de la luz pueda usarnos a nosotros como sus instrumentos para llevar su mensaje de esperanza, su mensaje de amor, su mensaje de reconciliación, el mensaje del perdón, el mensaje de la gracia en sí que nos es brindado a través de Cristo Jesús. Mis hermanos, hoy tú y yo podemos ser también los mensajeros del reino de Cristo, porque hay personas en este momento, en estas circunstancias, que necesitan escuchar del mensaje de esperanza que Cristo Jesús vino a este mundo a dar su vida para el perdón de sus pecados. Hay muchas cargas que hoy como humanos la humanidad vive y está cargando,
pero Cristo Jesús vino precisamente para que nosotros podamos entregar esas cargas a Él. Hoy hay desesperación, hay problemas en la familia, hay divisiones en los corazones y sin embargo Cristo viene a nosotros con un mensaje de unidad, con un mensaje que trae sanidad a los corazones, con un mensaje de esperanza que nos recuerda que en medio de las dificultades, en medio de las tempestades, aún Dios está y desea estar con nosotros para extender su mano y calmar esas tempestades por nosotros. Es tiempo de que así como Juan el Bautista fue llamado, nosotros permitamos que el Espíritu Santo nos use para preparar también el camino del Señor y que en esta época de Adviento otras personas que están lejos del Señor puedan abrir sus corazones y recibir a ese Cristo que ha venido a este mundo para acercarse a la humanidad, que ha venido a este mundo para acercarse hoy a esas personas que tanto necesitan de Él, a esos hogares que están a punto de ser destruidos, a esas familias que no tienen esperanza. Dios desea usarnos. Hermanos, el pastor decía una cosa muy interesante que le oí decir, y es tan sencillo venir a Cristo. Él preparó el camino, el Señor preparó el camino, y es tan sencillo venir a Él porque solamente con arrepentimiento y bautizándonos con agua y luego en espíritu tenemos la aceptación de Cristo. Y antes los judíos se hicieron arrogantes porque pensaban que tenían que hacer sacrificios enormes, pero no, es tan sencillo venir a Cristo. Y en esta temporada de Adviento me recuerdo un pasaje de Pedro que mucha gente se pregunta, sí, pero ¿por qué Cristo no ha venido? ¿Por qué Cristo no ha venido? Y eso se lo voy a decir después del video musical. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó, 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 aleluya, aleluya. Aleluya, resucitó. Alegría, alegría, hermanos, que si hoy nos queremos es porque Él resucitó. Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. Si con Él morimos, con Él vivimos, con Él cantamos, aleluya. Resucitó, 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 aleluya, aleluya, aleluya. Y una vez más estamos de vuelta en su programa La Gran Comisión y vamos a dar continuidad al tema que estamos conversando anteriormente. Así que preparemos el camino del Señor. Y Daniuska, Sí. por favor.
Puede Estaba continuar. diciendo por qué Cristo, mucha gente se pregunta por qué Cristo no ha venido, por qué siempre llega una temporada de Adviento, por qué se demora en su llegada. Pero le quiero leer lo que dijo Pedro en 2 de Pedro capítulo 3. Dijo Pedro: pero no olviden, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Para esas personas que piensan que Cristo se demora, que porque otra temporada de Adviento, ya Pedro nos lo dice en su palabra. El Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor nos va a dar la oportunidad a todos de conocerlo, de arrepentirnos. Alguien va a llegar por tu camino espinoso, lleno de piedra, y tu palabra un día, la palabra del Señor, un día va a llegar a tu corazón que está endurecido, va a quitar las vendas de tus ojos. Eso es lo que el Señor quiere. Como mismo preparó, Juan Bautista preparó el camino de Cristo, así uno de nosotros como Juan Bautista, a través de este programa de televisión, a través de programa de radio, a través de un hermano, a través de alguien que esté en una esquina predicando y a lo mejor a usted no le gusta, a lo mejor ese día Cristo le toca su corazón y allana su camino pedregoso, a lo mejor ya no se va a sentir tan solo, pero eso es lo que quiere Cristo, eso es lo que quiere Dios, que nadie se pierda, que todos los conozcamos, que todos conozcamos de su salvación, de sus bondades, de los dones que nos ha regalado y sin embargo a veces, por estar tan perdidos en este mundo, a veces ni sabemos que tenemos esos dones. Por eso Cristo, por eso Dios desde el tiempo antiguo creó un camino para llegar a nosotros a través de Cristo Jesús. Así es, y con ese mismo propósito el Señor nos ha dado su palabra para que no estemos desorientados, sino que usemos aquello que nos guía a Cristo, que es la brújula, pudiéramos decir, para el cristiano. Dice el Salmo, el libro de los Salmos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A veces estamos perdidos por ahí sin rumbo, pero sin embargo Cristo es, y su palabra que nos dirige a Cristo, es la brújula que nos guía hacia nuestro Padre Celestial, hacia esas moradas, hacia ese mundo mejor, hacia esa nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Y sabemos que un día este mundo terminará, pero el Señor ha preparado y prepara un mundo mejor para sus hijos y aquellos que les son fieles. Ya queda poco tiempo, quisiera tocar un poquito también el tema del bautismo. Dice la lectura de hoy que Juan el Bautista predicaba para el bautismo de arrepentimiento, pero él también dijo: detrás de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar ni encorvado las correas de su calzado. Dice: él os bautizará con el Espíritu Santo. Y hermanos, es importante también recalcar que existe una diferencia entre el bautismo de arrepentimiento que Juan predicaba en aquellos tiempos y el bautismo cristiano que fue instaurado por nuestro Señor Jesús. Solamente tocar ese detalle para que se sepa, porque el bautismo cristiano está basado en las palabras de Cristo mismo cuando dice: vayan por todas las naciones y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero jamás dice el Señor: no bauticen a los niños, sino que Él dice: vayan y bauticen a todas las naciones. Y sabemos que en las naciones hay personas adultas, hay personas ancianas y hay también niños. Parte de nuestra confesión acepta el bautismo de todas las personas. ¿Por qué? Porque este es el bautismo de la gracia de Cristo, algo que nos es dado por gracia, algo que no merecemos, pero es una obra que Dios hace en favor de su pueblo. Es algo que nos une y que nos sella como parte de la familia de Dios. A través del bautismo se nos da la bienvenida a la familia de Dios. Ya no es el bautismo de arrepentimiento, sino que el arrepentimiento es una obra que el Espíritu Santo va generando en nuestros corazones, y a través de vivir en ese bautismo diariamente, nosotros diariamente nos estamos arrepintiendo de
nuestras ofensas hacia Dios, cuando no somos un reflejo de su amor, cuando no somos un reflejo de su perdón, cuando no somos un reflejo de la gracia que Él nos ha dado para que nosotros la ofrezcamos al mundo. Entonces es importante recordar esto, la diferencia entre el bautismo de arrepentimiento y la diferencia entre el bautismo cristiano, que es el bautismo del Espíritu Santo por la gracia de Cristo. Un regalo inmerecido del cual tú y yo como sus hijos podemos disfrutar hoy en día. Ese regalo inmerecido del bautismo, estaba leyendo aquí, pastor, dice Dios, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Y cuando tú conoces a Dios, quería resaltar esto, cuando tú conoces a Dios y muchas personas que son cristianas, a veces como se sienten que si hacen algo Dios no lo toma en cuenta, si hacen algo erróneo, se dejan de perdonar a ellos mismos. Dios en primer lugar nos perdonó. Él ya tomó nuestro lugar. Dios nunca nos va a dejar. Nunca. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Él nunca nos va a dejar. Así es. Y cometer cualquier acto contra Dios, cualquiera que sea, lo único que va a hacer es que Dios nos quiera más, pero a pesar de eso, también estamos estamos como hiriendo a Dios. Es como un papá que tiene sus hijos y lo lleva por un buen camino y al final el hijo hace cualquier cosa que no le guste. Por ejemplo, vamos a decir una cosa simple, se pone a beber inmesuradamente. Pero ese papá va a dejar de querer a su hijo porque se puso a tomar inmesuradamente. No, ese papá va a aconsejar a su hijo. Ese papá le va a decir a su hijo que la bebida es mala. Y así es Dios para con nosotros. Aunque la gente lo siente distante, Dios está aquí con nosotros. Y una cosa importante, no ha dejado su palabra. No hay plan que Dios no lo tenga en cuenta. A veces la gente se aturde porque dice, eso no lo dice la Biblia. Busca, rebusca. La Biblia habla de la A hasta la Z, de todos los planes, de todas las bendiciones que nos tiene Dios desde el principio de los tiempos. Así es. Y Dios desea acercarse a nosotros. Realmente Él se acerca a nosotros y se ha acercado a nosotros. Pero Él dice, aquí yo toco la puerta de tu corazón. Y si alguno oye y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él. Todos estamos invitados a permitir que el Espíritu Santo siga obrando en nuestros corazones, para que así como Juan el Bautista fue usado en el pasado para preparar el camino y la venida del ministerio de Cristo Jesús, nosotros también podamos ser usados hoy, porque hay necesidad y es el Señor quien desea usarnos como sus instrumentos para que otras personas puedan conocer de su amor y que así el Espíritu Santo pueda obrar en sus corazones para la restauración de sus familias y especialmente para su salvación. Y hablando de que el Espíritu Santo desea usarnos hoy, hermana Daniuska, y también de que debemos de permitir que el Espíritu Santo nos use hoy, ¿te gustaría comentar de qué forma Dios nos está usando hoy para servir a nuestra comunidad en el servicio a Él? Dios nos usa en nuestra comunidad haciendo diferentes actividades. Nos usa en primer lugar dando el servicio los domingos bilingües a las 11:30 de la mañana. También tenemos estudios bíblicos a las 10 de la mañana con todo el cuidado que nos está haciendo hacer con esta pandemia. También tenemos cada sábado a las 7:30 de la mañana, entregamos dispensa en la iglesia luterana de San Pablo. La dirección es 301 South Church, El Paso, Texas. También tenemos ministerio de música, tenemos ministerio de oración, si necesita cualquier oración, si necesita cualquier cosa material dentro de nuestras posibilidades, vaya allí a 301 South Church y nosotros la atenderemos. Pastor. Así es, estamos realmente sirviendo a Dios y parte del servicio a Dios es servir a nuestra comunidad. Sí. El Señor nos ha dejado bien claro en su palabra que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y debemos amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Es importante servir porque Cristo nos ha dado un ejemplo de servicio. Juan el Bautista nos dio un ejemplo de servicio, los profetas nos han dado un ejemplo de servicio y nosotros somos el ejército de salvación hoy en esta tierra. Un ejército está llamado a pelear la batalla
Pero en este caso nosotros peleamos la batalla de la fe. Existe una guerra espiritual, hermanos. Existen ataques contra la fe, pero sin embargo sabemos que el enemigo no prevalecerá. Y como nos exhorta el apóstol Pablo, debemos de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nos dice el Salmo que debemos dirigir nuestra mirada a los cielos. A veces miramos abajo y lo único que vemos es destrucción, vemos sufrimiento, vemos tristeza, vemos dolor, las familias destruidas, dificultades, y es porque el pecado está haciendo su obra. El enemigo no cesa de hacer su obra, tratando de destruir a la humanidad y de alejar a las personas de Dios a través del egoísmo y las consecuencias desastrosas del pecado. Pero nosotros debemos de mirar al cielo, recordando que nosotros pertenecemos también a la patria celestial y que un día hemos de ir a morar con nuestro Salvador, con nuestro Señor Jesús. Así que te invitamos, hermanos, a que te unas a nosotros en oración, a que sigas congregándote donde te congregas, que continúes conectado con la palabra del Señor. Y si no tienes iglesia, estás invitado también a visitarnos a nosotros en la iglesia San Pablo para que puedas escuchar y allí tienes una familia. Ahora, Daniuska, ¿le gustaría finalizar con la oración? Sí, antes de finalizar con una oración, quisiera decir que dijo Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así y a es. veces cuando débiles somos, Dios está más unido a nosotros. Y quiero terminar con esta oración. Padre Celestial, amantísimo Padre Celestial, Padre bueno y maravilloso, que tu palabra se quede en los corazones de todos los televidentes y todos los oyentes que nos están oyendo, Señor. Dale fuerza al que está necesitado, dale amor al que lo necesita, que alguien que está hundido en la desesperación oiga nuestras palabras, oiga tu palabra de amor, tu palabra de consejo, para que sus penas sean tu carga, Señor, y no la de él. Te quiero invitar, hermano, a que conozcas al Señor. Y todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya resucitó, si con Él morimos, con Él vivimos, con Él cantamos, aleluya. Resucitó, 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 aleluya, aleluya.